¿Y si todo lo que te han enseñado sobre manifestar está mal? Te han dicho que visualices con claridad, que repitas afirmaciones una y otra vez, que actúes como si ya lo tuvieras. Pero, ¿y si ese mismo esfuerzo por atraer lo que deseas está creando una barrera invisible que lo aleja aún más? Este es el secreto que nadie te cuenta, la trampa energética de la manifestación tradicional. Cuando crees que necesitas atraer amor, abundancia o paz a tu vida, estás declarando al universo que esas cosas no están contigo ahora, que están lejos, separadas, fuera de tu alcance. Ese pensamiento crea un abismo vibracional entre quién eres hoy y la vida que anhelas. En la física cuántica, esa separación es lo que define tu realidad, pero aquí está la verdad que cambiará todo. El universo no responde a tus deseos, responde a tu estado de ser. El campo cuántico no es un catálogo donde pides lo que quieres, es un espejo que refleja con precisión científica la frecuencia que emites. Quédate hasta el final, porque te revelaré cómo alinear tu energía para colapsar la realidad que sueñas, sin esfuerzo, sin lucha, solo convirtiéndote en el imán de tu propio destino. Cada vez que anhelas algo, emites una señal de escasez. Cada vez que persigues, vibras desde la carencia. Y el campo cuántico, sin emitir juicios, te devuelve exactamente esa energía. Más espera, más distancia, más falta. Esto es lo que atrapa a millones de personas. Dicen afirmaciones con convicción, meditan al amanecer, pero pasan el resto del día atrapados en la ansiedad, la duda o el miedo. Sus palabras dicen abundancia, pero su energía grita no es suficiente. ¿El resultado? Los mismos ciclos. Las mismas limitaciones, los mismos resultados que no llegan. Pero aquí está el punto de inflexión. No necesitas atraer lo que ya eres, no persigues lo que está lejos, te alineas con lo que ya existe. En el campo cuántico, todo lo que deseas, amor, prosperidad, libertad, ya está presente. No como un sueño, sino como una realidad energética. Como una estación de radio. No creas la señal, solo ajustas tu receptor para sintonizarla. Imagina esto. El campo cuántico es un océano infinito de posibilidades. Cada versión de ti, cada resultado que anhelas, ya existe como una frecuencia vibrando ahora mismo. Investigadores como el Dr. Joe Dispenza lo llaman el campo de infinitas posibilidades, un espacio donde todas las versiones de ti ya están vivas, esperando que te alinees con ellas. No se trata de forzar, de luchar o de rogar al universo. Se trata de convertirte en la versión de ti que ya vive esa realidad. Tus pensamientos, emociones e identidad deben sincronizarse con esa frecuencia. Cuando lo haces, la realidad física se transforma, no porque la manipulaste, sino porque te convertiste en el imán que la atrae naturalmente. El verdadero trabajo no está en técnicas de manifestación, ni en rituales, ni en buscar señales del universo. Está en la armonía interna. Se trata de sentir hoy lo que antes posponías para mañana, de actuar como si ya fueras la persona que vive esa realidad, no desde la falsedad, sino desde la certeza energética. No atraes, recuerdas, regresas, te realineas con la versión de ti que ya tiene lo que deseas. Pregúntate, ¿y si los retrasos que enfrentas no son por mal momento, sino por un desajuste energético? ¿Y si el universo te está ofreciendo todo ahora mismo, pero tu frecuencia actual lo está rechazando? Este cambio de perspectiva lo transforma todo. No necesitas más esfuerzo, necesitas una nueva percepción. Si esto está resonando contigo, dale like a este video ahora mismo, porque cada clic es una señal al universo de que estás listo para transformar tu realidad. La gran mentira de la manifestación es creer que debes obtener lo que ya eres. Cuando entiendas esto, el esfuerzo cesará, el ruido mental se desvanecerá y una sabiduría más profunda emergerá. Nunca estuviste desconectado de la vida que sueñas, solo estabas sintonizado en una frecuencia incompatible. Este video no es sobre técnicas de atracción, es sobre colapsar en tu poder auténtico, en tu realidad, en tu línea temporal. Porque el mañana no es algo hacia lo que avanzas, es algo en lo que te conviertes. Quédate con nosotros, porque te daremos las herramientas para sintonizar esa frecuencia y hacer que tu realidad se alinee contigo. Imagina que todo lo que deseas ya existe, no en un futuro lejano, sino en este mismo instante, en una versión de este momento que aún no has accedido. Esto no es poesía, es ciencia cuántica. En el pensamiento tradicional, la vida es lineal, acción, luego resultado. Pero en el reino cuántico, el tiempo no es una línea recta, es un espectro infinito de posibilidades, todas vibrando ahora mismo, esperando un solo ingrediente: tu alineación energética. En el nivel cuántico, todo es onda y partícula, pura potencialidad hasta que la conciencia la observa. Cuando enfocas tu atención en una posibilidad, esa onda colapsa en una realidad específica. Esto no es teoría, es el efecto del observador.
comprobado una y otra vez en experimentos científicos. Tu atención no es pasiva, es creativa. No solo ves la realidad, la defines. Aquí comienza la creación cuántica. No se trata de pedirle al universo que te entregue algo, sino de convertirte en la conciencia que resuena con lo que ya existe. Tus deseos son como estaciones de radio. La abundancia tiene su frecuencia, el amor tiene la suya, la libertad tiene otra. Pero si estás sintonizado en la duda, la ansiedad o la supervivencia, nunca captarás esas señales no porque no existan, sino porque no estás en armonía con ellas. En la física cuántica, las energías similares se atraen, no como filosofía, sino como ley. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia tiene una firma vibracional. Cuando alinea su estado interno con la frecuencia de tu deseo, el campo no te lo envía, lo refleja de vuelta. Tu identidad se convierte en la señal, tu energía en la instrucción. Neville Goddard lo expresó perfectamente. Vive en el sentimiento del deseo ya cumplido. No se trata de actuar como si, sino de ser como si. No es una performance, es una comunicación energética, una declaración de tu ser. Si sientes que esta verdad está despertando algo en ti, suscríbete ahora y activa la campanita. Este canal es tu guía para expandir tu conciencia y transformar tu vida con contenido que realmente funciona. Comparte este video con alguien que necesite este mensaje, porque juntos podemos despertar a más personas a su poder cuántico. ¿Por qué tantas personas persiguen sus sueños y nunca los alcanzan? Porque la energía de perseguir vibra desde la carencia. No lo tengo aún. Esa frecuencia solo atrae más espera, más distancia. Pero cuando pasas de perseguir a estar presente, de querer a recibir, todo cambia. No atraes la realidad, te sintonizas con ella. Eso significa sentirte próspero antes de que llegue el dinero, sentirte amado antes de que aparezca la relación, sentirte completo antes de que el mundo lo confirme. No es autoengañe, es alineación energética. El campo cuántico no está probando tu paciencia, está respondiendo a tu vibración. Cuando tus pensamientos y emociones se alinean con la línea temporal de tu deseo, el campo colapsa en tu dirección, no como premio, sino como ley natural. Reflexiona sobre esto. ¿Qué estás intentando atraer que aún no has encarnado? ¿Qué futuro mantienes lejos al no sentirlo ahora? Porque si la realidad es un espejo, cada transformación comienza con una sintonización más profunda, no suspirando por más esfuerzo. Tu frecuencia energética es la tecnología más avanzada que posees. Cada vez que dices, necesito esto, el campo lee tu vibración, no tus palabras, y lo que suele detectar es, no lo tengo ahora. Cuando intentas atraer desde la carencia, emites escasez. Cuando deseas con desesperación, anclas la ausencia. Esto crea la paradoja que atrapa a tantos. Quieren una nueva realidad, pero no se han convertido en la persona que la vive. No manifiestas tus deseos, manifiestas tu identidad. Esto no es un juicio moral, es ciencia vibracional. El campo no responde a tu anhelo, responde a tu alineación. Si tu energía dice, algún día llegaré, ese algún día seguirá fuera de tu alcance, porque no estás resonando con el presente donde ya existe. No puedes sostener una realidad con la que no eres energéticamente compatible. Incluso si logras manifestar algo temporalmente, se desvanecerá si tu identidad no lo respalda. Tu mente subconsciente lo saboteará para preservar la identidad que refuerzas con tus emociones, pensamientos y vibraciones diarias. Piensa en tu energía como una transmisión de radio. No puedes sintonizar 101.1 FM si estás emitiendo en 87.5. No importa cuánto desees escuchar la música de tu vida ideal, si estás vibrando en miedo, duda o impaciencia, no la recibirás. No porque no esté ahí, sino porque no estás sintonizado. Aquí es donde el ego sabotea silenciosamente. El ego prospera en la tensión entre quién eres ahora y lo que deseas. Se alimenta de la ilusión de que algo falta, empujándote a buscar, a esforzarse más. Pero el campo no responde a la fuerza, responde a la armonía. La armonía llega no cuando empujas más fuerte, sino cuando te rindes más profundamente a la confianza, a la presencia, a la consistencia vibracional.
La investigación epigenética del Dr. Bruce Lipton lo demuestra. Tus células responden a tu atmósfera interna, a tus convicciones, a tu frecuencia. Tu cuerpo, tus acciones, tus elecciones siempre se alinearán con quien crees que eres. Examina tu verdad. ¿Estás intentando atraer amor mientras vibras en modo defensivo? ¿Buscas prosperidad mientras te sientes limitado? ¿Visualizas tu vida soñada mientras estás anclado en la ansiedad? No estás roto, solo estás emitiendo una señal incompatible. Para colapsar una nueva realidad no necesitas más determinación, necesitas más autenticidad vibracional. Debes sentirla antes de verla, encarnarla antes de probarla, serla antes de creerla. Si esto está resonando contigo, deja un comentario con "Elijo mi realidad ahora". Ese acto es un ancla vibracional, una declaración al universo de que estás listo para sintonizar tu destino. Tu identidad no es solo lo que piensas de ti, es el plano energético que tu realidad usa como referencia. Cada célula de tu cuerpo, cada camino neuronal que emites se alinea con tu frecuencia central. Por eso las afirmaciones superficiales fallan. Intentas cambiar el reflejo sin transformar la señal que lo genera. Tu identidad tiene capas. La consciente, quien crees que eres. La subconsciente, quien te han condicionado a ser. Y la cuántica, quien eres realmente, en todas las posibilidades. La mayoría solo trabaja en la primera capa, preguntándose por qué su realidad no cambia. La magia está en la identidad cuántica. La versión de ti que existe más allá de las limitaciones, más allá del condicionamiento. Cuando accedes a este nivel, no intentas convertirte en alguien nuevo. Recuerdas quién siempre has sido. La neurociencia lo confirma. Cuando encarnas consistentemente una nueva identidad, tu cerebro se reorganiza físicamente para apoyarla. El trabajo del Dr. Norman Doidge sobre neuroplasticidad muestra que el cerebro puede reorganizarse según patrones repetidos de pensamiento y comportamiento. Pero esto va más allá. No solo cambia tu cerebro, cambia tu campo bioeléctrico, tu firma electromagnética, tu presencia energética. Al encarnar fragmentos de esa versión de ti, hoy comienzas a fusionar líneas temporales. Pases de esperar a sostener, de intentar a sintonizar. Es un cambio sutil pero profundo. Dejas de intentar llegar a un destino y reconoces que ya estás en el camino. La fusión de líneas temporales no es solo una metáfora, es un fenómeno medible. Los científicos que estudian la conciencia y la mecánica cuántica han descubierto estados de coherencia, momentos en los que las ondas cerebrales, los ritmos cardíacos y el campo bioeléctrico se sincronizan perfectamente. En estos estados, las personas acceden a información, intuiciones y soluciones que no estaban disponibles en su estado ordinario. La coherencia abre puertas entre corrientes de probabilidad paralelas. Cada elección que has hecho, cada camino que has considerado, cada versión de tu vida que podría existir, está vibrando como una realidad potencial. Cuando logras coherencia, puedes literalmente caminar entre estas corrientes, seleccionando la línea temporal que coincide con tu intención más clara. Por eso la meditación no es solo relajación, es tecnología de líneas temporales. Cuando meditas con la intención de encarnar tu identidad deseada, no solo calmas tu mente, creas la coherencia necesaria para acceder a versiones paralelas de ti. Los místicos antiguos lo sabían, lo llamaban unirse al divino, pero en realidad describían la coherencia con tu línea temporal más alta. Cada alineación emocional es un paso adelante. Cada momento en que respondes diferente, cada pensamiento que elevas, cada creencia limitante que liberas, reduces la brecha entre quién eras y quién estás siendo. Si esto te está inspirando, comparte este video ahora. Lleva este mensaje a alguien que necesita despertar a su poder cuántico, porque juntos podemos cambiar el mundo una frecuencia a la vez. Terminemos con esta verdad simple. No recibes lo que no estás dispuesto a hacer. Esto no significa forzarte a ser alguien que no eres. Significa recordar quién eres realmente bajo las capas de miedo y narrativas obsoletas. Cuando dejas de intentar atraer desde la carencia y comienzas a crear desde la presencia, todo cambia. No porque lo persigas, sino porque te conviertes en el imán, en el espejo, en la señal.
En el reino cuántico, eso es suficiente. No lo escucharás, no lo verás al principio, pero el instante en que tu vibración cambia, la realidad comienza a colapsar. No colapsar como destrucción, sino como selección, cristalización, materialización de una posibilidad en forma. Este es el verdadero significado de colapsar la realidad en términos cuánticos. No es destrucción, es creación. No es esfuerzo, es alineación. Y la verdad más crucial no se anuncia con fanfarria. El cambio cuántico es silencioso, sutil, interno. Al principio parece que nada cambió, pero todo lo hizo. Tu frecuencia se reorganizó, tu línea temporal se ajustó, tu firma emocional comenzó a vibrar más cerca de la realidad que buscas y el universo, como un espejo perfecto, comenzó a reflejarlo. Pero nuestro pensamiento tridimensional nos hace dudar. Miramos a nuestro alrededor, no vemos cambios inmediatos y retrocedemos a la frecuencia familiar que se siente segura, aunque ya no nos sirva. No hagas esto. Este es el momento más sagrado de la manifestación cuántica, el cambio invisible. El mundo físico opera en el tiempo, el campo cuántico no. Responde instantáneamente a la coherencia energética, pero tus sentidos físicos pueden tardar en percibir lo que tu alma ya activó. Aquí es donde la fe trasciende lo espiritual y se convierte en un ancla vibracional. Mantén tu alineación, incluso sin pruebas visibles, y le dices al campo, esta es mi identidad ahora. Esa consistencia amplifica tu señal y acelera el colapso. Hagámoslo práctico. Decides encarnar la abundancia. Meditas, sientes serenidad, te alejas de la escasez. Ese momento es un colapso. El campo comienza a moverse, pero luego tu cuenta bancaria no cambia de la noche a la mañana, los miedos regresan y dudas si algo cambió. Sí, cambió. Está oculto, como una semilla bajo tierra. El colapso comienza en lo invisible. Reestructura tu energía, reprograma tu campo magnético. Mantén esa frecuencia y el mundo externo comenzará a reflejarlo. Oportunidades aparecerán, ideas surgirán, sincronicidades se multiplicarán. La coherencia cuántica es vital. Ocurre cuando tu mente y corazón vibran juntos, tus pensamientos apoyan tus emociones y tus emociones sostienen tu identidad. Estudios del HeartMath Institute muestran que en este estado, tu campo electromagnético se vuelve más claro y poderoso. Te conviertes en un emisor preciso y el campo responde la señal más clara. Pero vayamos más allá. Cuando tu corazón y cerebro se sincronizan, algo extraordinario ocurre a nivel celular. Tu ADN se relaja, permitiendo la expresión genética que antes estaba inactiva. La investigación del Dr. Joe Dispenza le muestra que en estados coherentes puedes activar genes relacionados con la curación, la regeneración y la intuición en minutos. Este cambio no solo es biológico. Tus células llevan la memoria de todas las experiencias posibles a través de los estados cuánticos. Al lograr coherencia, actualizas tu base de datos celular, descargando información de la versión de ti que ya vive tu realidad deseada. Piensa en esos momentos en los que de repente sabes algo que nunca aprendiste. Cuando una solución aparece completa en tu mente, cuando sientes una certeza inexplicable, eso es tus células accediendo a información cuántica de líneas temporales donde ya navegaste esas situaciones. Por eso el sentimiento precede a la manifestación. No creas desde la nada, descargas la experiencia de una línea temporal donde ya existe. Pero aquí está el error común. La coherencia no es mantener una paz perfecta o positividad constante. Eso es supresión. La verdadera coherencia incluye todas las emociones, pero las procesa desde un centro. Puedes sentir enojo sin convertirte en él, miedo sin ser controlado por él. Mantienes tu frecuencia central mientras permites que la experiencia humana fluya. Cada emoción lleva información. El miedo muestra donde no estás alineado, el enojo revela donde necesitas límites, la tristeza indica donde hace falta sanación. Resistir estas emociones bloquea la información que acelera tu transformación. Cuando tu corazón dice ya lo tengo y tu mente está de acuerdo, ¡boom!, colapsas la realidad. Por eso soltar no es debilidad, es fortaleza. No abandones tu sueño, liberas la necesidad de que aparezca de una forma específica. Soltar es una práctica continua de desprenderte de cómo y cuándo ocurrirá el cambio. Cada momento que eliges confianza sobre control, presencia sobre ansiedad, estás practicando el arte del dejar ir cuántico.
El ego quiere garantías, pasos exactos, plazos, pero el campo cuántico opera en principios distintos. Responde a la coherencia, no a los planes. Honra los estados emocionales, no las secuencias lógicas. Se materializa a través de sincronicidades, no de fuerza. Esto crea la paradoja cuántica de la manifestación. Cuanto más intentas controlar el proceso, más lo interrumpes. Cuanto más sueltas el control manteniendo una intención clara, más rápido responde la realidad. Es como intentar recordar una palabra en la punta de la lengua. Cuanto más lo fuerzas, más se aleja. Pero cuando te relajas y confías, aparece al instante. Abraham Hicks lo llama el modo de permitir. No es esfuerzo, no es súplica. Es apertura, certeza, saber. Desde ese saber recibes, no porque lo ganaste, sino porque estás alineado. No verás el momento exacto en que tu realidad cambia, pero lo sentirás. Una calma repentina, una claridad profunda, una alegría sin causa. Ese es el eco del colapso, el verdadero inicio de la transformación. Ya no luchas por tu nueva vida, vives desde ella. Cuando sientas ese cambio invisible, quédate ahí. No busques pruebas, no entres en pánico cuando el mundo tarda en reflejar lo que ya cambió dentro de ti. Mantén tu frecuencia, el mundo seguirá. Porque la manifestación no es crear algo nuevo, es convertirte en algo auténtico. Y una vez que lo haces, la realidad no tiene opción más que encontrarse contigo. Llega un momento en que entiendes que el universo no te está probando, castigando o reteniendo nada, solo responde. El campo cuántico no tiene emociones, no evalúa tu valía ni revisa tu pasado. Lee una sola cosa, tu frecuencia. La refleja con fidelidad, precisión, consistencia. Por eso la vida a veces parece confusa. Tu mente consciente pide una cosa, pero tu vibración emite otra. Visualizas abundancia, pero vibras escasez. Afirmas amor, pero resuenas con miedo al rechazo. Sueñas con libertad, pero estás apegado al control o la duda. Y el campo no discute, simplemente refleja lo que eres consistentemente. El gran despertar es este. La manifestación no es persuadir al universo, es alinear tu energía con la versión de ti que ya lo tiene. Esa versión existe, está viva en el campo, pero no puedes experimentarla desde una frecuencia opuesta. El campo no entrega paz a través de vibraciones caóticas, ni valía a través de dudas. No es que no lo merezcas, es que las vibraciones no armonizan. La solución no es controlar los resultados, sino curar tu estado interno. Comienza a observar tus pensamientos sin juzgarlos. A sintonizarte con tu línea base emocional, no solo cómo te sientes a veces, sino cómo te sientes habitualmente. Esa línea base es la señal que emites, la frecuencia que define el tono de tu realidad. Cuando tomas responsabilidad por lo que transmites, todo cambia. Pasas de víctima a creador. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte, ¿qué estoy vibrando que atrae esto? No desde la culpa, sino desde el empoderamiento. El campo es tu espejo, pero muchos intentan cambiar el reflejo sin cambiar lo que proyectan. Quieren más dinero sin sanar su historia de escasez. Amor sin sentirse dignos de él. Un mundo nuevo sin examinar su mundo interno. Y el campo sigue respondiendo en consecuencia. Aquí está tu momento de activación. Pregúntate ahora, ¿qué observo consistentemente? ¿Qué repito emocionalmente? ¿Desde qué frecuencia vivo no solo en la meditación, sino en la vida diaria? Te doy una herramienta práctica, el auditoría de frecuencia. 3 veces al día, mañana, tarde, noche. Haz una pausa y evalúa tu estado energético. ¿Cuál es tu línea base emocional? ¿Qué pensamientos se repiten? ¿Qué historias te cuentas sobre tu vida, tus posibilidades, tu valía? No juzgues lo que encuentres, obsérvalo. La conciencia es el primer paso para cualquier transformación. No puedes cambiar lo que no ves. Si esta herramienta te parece poderosa, dale like a este video. Cada clic refuerza tu compromiso con tu transformación. Descubrirás que tu frecuencia base es probablemente más baja de lo que crees. Estamos condicionados a normalizar el estrés leve, la ansiedad sutil, la insatisfacción constante. Pensamos que es vida normal, pero es una frecuencia específica que atrae más de lo mismo. La buena noticia, una vez que te haces consciente de tus patrones, puedes elegir otros. Pero la clave es la consistencia. La conciencia no es un trabajo a medio tiempo. No puedes estar presente por 10 minutos en meditación e inconsciente el resto del día y esperar grandes cambios.
Aquí es donde fallan muchas prácticas espirituales. Tratan la conciencia como un pasatiempo, no como un estilo de vida. Cada momento es un punto de elección. Cada pensamiento es un voto. Cada emoción es una señal al campo. Cuando haces de la conciencia tu práctica constante, algo extraordinario ocurre. Comienzas a atrapar tus patrones limitantes antes de que tomen fuerza. Notas cuando estás a punto de caer en modo víctima y eliges empoderamiento. Sientas la escasez intentando apoderarse y cambias de la frecuencia de la abundancia. No se trata de perfección. Se trata de redirección. Se trata de desarrollar lo que llamo reflejos cuánticos. La habilidad de reconocer rápidamente cuando estás fuera de frecuencia y guiarte suavemente de vuelta a la alineación. Cuando entiendes que el campo es neutral, recuperas todo tu poder. No te juzga, no te limita, no hay guardianes energéticos, solo acuerdos energéticos. Y puedes renegociarlos ahora mismo con cada respiración, cada creencia, cada momento de presencia. Estás emitiendo votos al campo declarando, esta es mi identidad. Y el universo responde, así es. Si este mensaje te está moviendo, escribe en los comentarios, elijo mi realidad ahora. Que estas palabras sean tu ancla vibracional, una señal al universo de que estás viendo la vida desde la creación, no desde la reacción. Dentro de ti hay una frecuencia sutil, poderosa, atemporal, que el universo monitorea silenciosamente. No son tus palabras, ni tus rituales, ni tus tableros de visión. Es la vibración coherente que llevas debajo de todo. Esa energía da forma a las líneas temporales. Ese es el código que el campo cuántico reconoce. Y la mayoría lo pasa por alto, no porque lo hagan mal, sino porque lo complican demasiado. No necesitas convencer al universo, necesitas armonizar con él. La manifestación no es intensidad, es coherencia. Es la integridad energética entre lo que piensas, sientes y eres. El campo no es una máquina de deseos, es un espejo que amplifica tu señal. Cuanto más clara y consistente sea esa señal, más rápido se dobla la realidad. Vivir en coherencia significa empezar el día con gratitud antes de planear, tomar decisiones que tu yo futuro agradecería, sentir paz incluso sin resultados visibles, porque sabes que ya estás emitiendo la frecuencia correcta. Ese es el milagro. Cuando te alineas mental, emocional y energéticamente, no necesitas perseguir nada. Lo que es para ti se vuelve magnético. Dejas de forzar eventos y comienzan a fluir a través de ti. Este magnetismo no es metafórico, es medible. Estudios con equipos electromagnéticos sensibles muestran que las personas coherentes emiten patrones de campo organizados que influyen en su entorno a distancia. Esto es lo que los místicos llamaban presencia. Cuando alguien entra a una habitación y todos lo sienten, cuando ciertas personas atraen oportunidades sin esfuerzo, no usan poderes misteriosos, emiten frecuencias coherentes que organizan la realidad a su alrededor. Y lo revolucionario es que no es un don especial, es tu estado natural. Todos tenemos la capacidad para esta coherencia, pero hemos sido condicionados a fragmentar nuestra energía, a dispersar nuestra atención, a vivir en un caos sutil. El camino regreso a la coherencia no es añadir algo nuevo, es eliminar lo que no pertenece. El ruido mental, la reactividad emocional, la estática energética que emite señales mixtas. Cada vez que entras en coherencia genuina, tu corazón emite una firma electromagnética poderosa que se comunica con el campo en tiempo real. Esa señal es más fuerte que tus pensamientos, más fuerte que tus planes. Eres tú libre de resistencia, sintonizado con la verdad. La investigación en biología cuántica revela que los estados coherentes crean correlaciones no locales. Tu coherencia puede influir en eventos cuánticos a distancia, incluyendo la probabilidad de que ciertos resultados se manifiesten. Esto explica las sincronicidades. No son coincidencias aleatorias, son entrelazos cuánticos con personas, lugares y oportunidades que coinciden con tu frecuencia. No necesitas circunstancias perfectas, necesitas una señal coherente. No necesitas más información, necesitas más encarnación.
No necesitas manifestar más fuerte, necesitas recordar quién ya eres. Tu futuro no te está esperando tu coherencia. Cuando esa comprensión encaja, cuando tu vibración se estabiliza en verdad, paz y plenitud, el colapso ocurre naturalmente. La manifestación deja de ser una práctica y se convierte en tu forma natural de existir. El efecto del observador es la pieza final. Tu conciencia no solo observa la realidad, la crea. Tu atención es el interruptor que selecciona qué posibilidad colapsa en forma. Domina esto y dominarás las líneas temporales. Si este video ha cambiado tu forma de ver la manifestación, suscríbete ahora y comparte este mensaje. Juntos podemos despertar al mundo a su poder cuántico. Escribe en los comentarios: estoy listo para colapsar mi realidad. Que esas palabras sean tu compromiso, tu señal al universo de que estás sintonizando la frecuencia de tu vida soñada. El campo está escuchando. La pregunta es: ¿qué estás emitiendo ahora?